Buenos días, hoy vamos a seguir con el tema de la poesía barroca y hoy nos vamos a centrar en la figura del poeta Luis de Góngora y Argote. Tenéis aquí una pequeñísima biografía en la que nos dicen que es un poeta cordobés y que a lo largo de su vida, y esto también es curioso, tuvo diferentes cargos relacionados con el clero, ¿vale? Ya vimos ayer cómo Lope de Vega se ordenó sacerdote, pero bueno, eso no le impidió tener un montón de mujeres, amantes y dos esposas. Y bueno, aquí también tenemos que este señor está bastante vinculado a esos cargos eclesiásticos. Esos cargos u oficios eclesiásticos le generaban pues algunos ingresos. A pesar de eso, no le libraron de tener apuros económicos. Bueno, nos dice aquí que tenía un espíritu vital, pero más tarde estaba bastante desengañado y capaz de hacer escritos humorísticos y también, en lo contrario, serias reflexiones. Y fue ya en vida un poeta de notable fama. Bueno, esto también es curioso porque este señor no publica en vida casi ninguna de las obras, por lo menos poéticas, pero estas obras sí que se conocían, corrían de mano en mano y parece ser que fueron muy leídas y muy comentadas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Luis de Góngora es uno de los poetas más difíciles que nos encontramos, sobre todo dentro de la poesía barroca. Ya sabemos que la poesía barroca tiene esas dos tendencias del conceptismo y el culteranismo. Lo que pasa que digamos que Góngora lo lleva al extremo. Es un tipo de poesía que a veces se ha calificado como poesía oscura, ¿vale? De hecho, os dicen aquí partiendo de la tradición, Luis de Góngora es uno de los mayores renovadores de la lengua poética. Es verdad que lo que hace Góngora es que incluso rompe con las distinciones que había clásicas entre lo que era el género lírico, lo que era el género épico e incluso el satírico. Él lo que hace es llevar la lengua a una desfiguración culterana, o sea, ahí con muchísimos cultismos, va a utilizar, le gusta mucho el latín y el griego, entonces acude a estos idiomas a buscar la etimología de la palabra, pero además elige la acepción más rebuscada que esa palabra tuviera en latín. Por ejemplo, imaginaos aquí una palabra, yo qué sé, la palabra mano. La palabra mano en español, pues todos nos vamos a pensar primero que son las extremidades que tenemos, ¿no? Pero en el diccionario también, si viéramos, siguiéramos leyendo las acepciones, tendríamos, aparte de encontrar las extremidades, manos, pues también tendría pues lo que es una mano de pintura, ¿no? Dar una mano de pintura es una capa de pintura. Si siguiéramos con las acepciones, pues yo qué sé, trabajar mano a mano, incluso encontraríamos mano como un apócope, ¿no? De hermano. Pues él hace eso, se va a buscar esa palabra latina o de dónde, la etimología latina, pero encima coge la más rebuscada, con lo que dificulta muchísimo su poesía. Pero él se felicitaba y estaba muy orgulloso de esta complicación que va a generar de poesía. Estamos en la línea de la poesía barroca. Sabéis que todos estos poetas buscan que el lector ponga a prueba su ingenio. Lo que pasa que digamos que ya Góngora lo lleva pues a un extremo total, tan extremo que aquí os van a decir que fue muy criticado y muy rechazado ya incluso por algunos poetas barrocos, porque vamos, pensaban que la dificultad que tenía hacía que fuese un poeta y una poesía muy oscura. Y sin embargo, otros lo admiraron muchísimo y lo imitaron bastante y dio lugar a un estilo peculiar que llamaron gongorismo, ¿vale? Entonces, pues eso, él se felicitaba de que fuera un poeta incomprendido, porque decía que así solamente lo podían comprender los poetas que realmente fueran cultos. Incluso él decía, honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres cultos. Es decir, él le daba muchísima importancia a que los que entendían su obra fueran personas muy cultas. He de decir también que a Luis de Góngora hubo un crítico literario que se llama Menéndez Pelayo que lo calificó como príncipe de las tinieblas. Es un apodo con el que se conoce cuando estás estudiando a Góngora, a este autor. Dice Menéndez Pelayo que él en la primera distingue dos etapas en la poesía de Góngora.
parece ser que una primera etapa pues era una etapa de mucha más luz, una etapa que se podía entender su poesía. Esta primera etapa dice que Góngora era el príncipe de la luz y dice que luego pasa a otra segunda fase de complicación totalmente de la lengua, de esos acusativos griegos, los ablativos absolutos, el buscar la palabra más extraña, la metáfora más sorprendente, el hiperbato, bueno, todo lo que vamos a ver. Y dice que ahí se convierte en el príncipe de las tinieblas, ¿vale? Mirad, tenemos aquí temas y obra. La tradición popular y la herencia culta son muy visibles en el trabajo de Góngora, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar su creación en dos bloques, la poesía o los poemas que tiene escritos en arte menor y lo más importante que él tiene, que son los poemas que tienen arte mayor. Entonces, dentro de los poemas escritos en versos de arte menor, bueno, pues aquí dice que se ve mucho más la tradición, ¿no? Aunque sí que se ve siempre que él tiene una elaboración formal, ¿no? Dentro de esta corriente es muy importante que otra vez nos sale aquí que él fue un poeta de estos del romancero nuevo, ¿vale? Estamos en una época en la que van a imitar los romances que eran tradicionales, eran anónimos y eran medievales y estos hacen una elaboración, ¿vale? Entonces Góngora pertenece aquí, a este grueso de poetas que hace el romancero nuevo. Y bueno, tiene romances de diverso tipo. Aquí se incluye la fábula de Píramo y Tisbe, pero es una fábula de tono burlesco. Bueno, como sabéis, los poetas que están adscritos un poco a la tendencia del culteranismo, que en este caso a Góngora siempre se le ha escrito mucho más al culteranismo que al conceptismo, aunque tiene de los dos, utilizaban esa cultura. Es decir, aquí, por ejemplo, nos introduce un tema mitológico. Si la gente de la época desconocía la fábula real de la mitología de Píramo y Tisbe, pues se perdía, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros la conocéis, pero Píramo y Tisbe eran dos jóvenes enamorados, eran vecinos, entonces sus padres les habían prohibido verse. Entonces empiezan a hacer como una especie de ranura en la pared y por ahí empiezan a hablar. Entonces uno de los días conciertan una cita, entonces quedan en un espacio, me parece que boscoso, entonces la chica es la primera que llega allí al sitio donde han quedado, que es como una especie de cueva. Cuando llega la chica, inmediatamente llega una leona. Entonces ella se asusta mucho, empieza a correr y se refugia. En la huida, la chica pierde las ropas. La leona llega y empieza a destrozar las ropas y a morderlas y todo eso. Cuando más tarde llega el joven, se encuentra con la ropa de su amada totalmente desgarrada y entonces piensa que la leona se la ha comido. Entonces él lo que hace es sacar su espada, se la clava y se mata porque ya no puede vivir sin su amada. Entonces al rato sale ella de la cueva, ve que su joven se ha matado y también muere. Entonces esto os está recordando mucho a Romeo y Julieta, ¿no? En realidad. Bueno, pues lo que hace Góngora en esta fábula, en la de Píramo y Tisbe, es criticar, burlarse de la parodia de estos dos amantes mitológicos, ¿vale? Aquí os dicen también que Góngora es el creador del romance hexasílabo, es decir, de 6 sílabas. Recordad que los romances eran octosílabos, ¿vale? Pero aquí, como es una reelaboración culta, pues cambian alguna cosilla. Entonces, él hace romances, pero con versos de 6 sílabas. Y bueno, aquí estarían las letrillas que tiene burlescas, las satíricas, etcétera. Luego vamos a ver alguna letrilla que tiene burlesca, sobre todo en contra de uno de sus enemigos, que era Quevedo. Vamos a luego ver un poco qué pelea tiene con Quevedo y por qué. Y cómo Quevedo le dice que las letrillas de Góngora se han convertido en letrinas. Una letrina era un aseo, un baño de la época, un retrete de la época, ¿vale? Bueno, no, lo que me interesa más son los poemas que tiene de arte mayor. Esto sí que tenéis que quedaros con los datos importantes. Por ejemplo, estas dos obras son súper importantes, las tenéis que mencionar. Las Soledades, que están inacabadas, ¿vale? Y la fábula de Polifemo y de Galatea. Estas dos obras son muy importantes. También tiene sonetos. Sonetos de carácter variado, ¿vale? Tiene de temas amorosos que siguen la línea de Petrarca y de los circunstanciales, ¿vale?
Luego vamos a entrar en lo más importante, las soledades. Las soledades las proyectó él, que iban a ser 4 cantos, 4 soledades, ¿vale? Pero solamente tenemos la soledad primera y la soledad segunda. Y es un poema muy largo, está compuesto en silbas. Os recuerdo que la silba es esa combinación de versos de arte mayor, como el endecasílabo, con versos de arte menor, como el heptasílabo. Bueno, las soledades empiezan con un joven que acaba de naufragar y llega como a una playa y ahí empieza como a hablar de la melancolía, es un joven que está melancólico porque ama a alguien. Bueno, vamos a ir es un libro muy complicado, o sea, es una obra muy complicada que va dando cuenta de lo que va a ir encontrando en su peregrinaje. En la segunda se encuentra con unos pescadores, se va a una aldea. Bueno, os cuentan aquí un poquito de lo que va la soledad primera y de lo que va la soledad segunda, pero yo lo que quiero es que veáis realmente la oscuridad o la complejidad de la poesía que tiene Góngora y cómo verdaderamente tienes que someter toda su poesía, pues eso, es como una adivinanza y cómo tienes que tener un ingenio ahí total para poderla entender. Entonces, os quiero mostrar aquí, solamente os voy a mostrar cómo empieza la soledad primera y os voy a decir cómo la han traducido, ¿vale? Mirad, la traducción es de Damaso Alonso. Mirad, Góngora es un poeta tan querido por unos y tan criticado por otros que en 1927, es decir, 300 años después de que este señor muera, y esto lo vais a estudiar el año que viene, hay un grupo de poetas que se conoce con el nombre de Generación del 27 que justamente celebran el tercer centenario de la muerte de Góngora y en 1927 lo que hacen es sacar a la luz a este poeta, lo que hacen es ver la importancia de cómo componía este señor y de la dificultad de su lengua. Entonces estos poetas empiezan a explicar la obra de Góngora y yo os voy a poner aquí una traducción de Damaso Alonso, que era uno de los que estaban dentro de la generación del 27, ¿vale? Mirad cómo empieza la soledad primera. Dice, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pace estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar que, condolido, fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Bueno, si tuvierais que interpretar esto así, yo creo que moriríamos en el intento. Solamente con leerlo nos estamos enterando de que si era del año la estación florida, por lo menos sabemos que estamos en primavera, pero luego hay un montón de menciones a la mitología. El que robó a Europa está aquí narrándonos el rapto de Europa por Zeus, ¿vale? Cómo llevaba la media luna, las armas en su frente, es decir, el que suministraba la copa a Júpiter era Ganímedes, el que suministraba. Entonces, aquí vamos a ver cómo, para decirnos que en primavera ha llegado un náufrago que le dice a las olas del mar y al viento le va a decir su mísero gemido, pues mirad todo qué difícil que tenemos el tipo de poesía. Luego tenemos aquí una versión en prosa que Damaso Alonso nos ha hecho, más o menos. Dice, era aquella florida estación en la que el sol entra en el signo de Tauro. Claro, Tauro, que es el que roba, media luna, las armas en su frente, la media luna son los cuernos, ¿no? Dice, entra el sol en Tauro por el mes de abril y entonces el toro celeste, armada a su frente por la media luna de los cuernos, luciente e iluminado por la luz del sol, parece que pace estrellas en los campos azul zafiro del cielo. Qué metáfora. Un mancebo, es decir, un joven, que por su belleza pudiera mejor que Ganímedes, que es este, el Ganímedes es un joven en la mitología que es el que le escancia el vino al dios Zeus. Mejor que Ganímedes ser el copero de Júpiter, Júpiter o Zeus, náufrago en medio del mar y además de esto, ausente de la que ama, ¿vale? Y desdeñado por ella, da dulces y lagrimosas querellas al mar, de tal suerte que, condolido, sirvió el mísero gemido del joven para aplacar el viento
y las ondas, como si el doloroso canto del mancebo, del joven, hubiera repetido el prodigio de la dulce lira de Arión, que esto es otra referencia cultural. Bueno, mirad, a pesar de eso, la versión en prosa de Dámaso Alonso, también tenemos que saber mitología, también tenemos que saber quién era toda esta gente, ¿vale? Esto solamente os lo he puesto para que veáis que todo lo que estamos diciendo en la teoría de la dificultad que tiene tanto en sintaxis como en lengua Luis de Góngora, pues eso, que es real, ¿no? Que lo vierais ahí. Bueno, también otra de los poemas más importantes es la fábula de Polifemo y Galatea. También es verdad que aquí tenemos que conocer quién era Polifemo y quién era Galatea. Polifemo era un cíclope grandote. Los cíclopes son esos seres mitológicos que tienen solamente un único ojo grande en la frente y son muy grandes. Y tenemos una Galatea, que era una especie de... Era hay una dama muy bella, muy guapa, y Polifemo se enamora de Galatea, pero Galatea no se enamora del cíclope. Además, Galatea representa la belleza, la armonía, la dulzura, y Polifemo pues es este ser que casi da miedo, grandote, brusco, tal. Ella está enamorada del pastor Acis. Entonces Polifemo no puede soportarlo y Polifemo mata al pastor Acis. Entonces su sangre se convierte en las aguas de un río, ¿vale? Em, a mí de la fábula de Polifemo y Galatea os quería leer solamente cómo tenemos la diferenciación de cómo describe, a ver si lo encuentro, cómo describe la autora a Polifemo y cómo describe totalmente diferente a Galatea. A ver, dice... está diciendo aquí que hay una cueva grande, dice, de este fue pues formidable de la tierra bostezo. El bostezo formidable de la tierra es una metáfora para decir que se encuentra como una cueva en medio de la tierra que parece una boca, entonces parece que la tierra está bostezando. Dice el melancólico vacío a Polifemo. Polifemo vive en una cueva, ¿vale? Dice a Polifemo, horror de aquella sierra, o sea, era el horror de aquella sierra, Polifemo. Le es una choza bárbara, bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes se esconde, copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Polifemo vive en una cueva, está sellada la cueva por una piedra grande, la entrada a la cueva, y allí tiene a todas las cabras, ¿vale? Y ahora mirad cómo nos describen a Polifemo, que era lo que en realidad os quería leer. Dice, un monte era de miembros eminente, ¿vale? Los miembros que tenían parecían un monte. De Neptuno, hijo fiero, ¿vale? Era un hijo bastante fiero, pero del dios Neptuno. De un ojo ilustra el orbe de su frente, es decir, tiene un pedazo de ojo que está ahí metido en el mundo de su frente. Émulo casi del mayor lucero. Émulo es una copia, ¿vale? Emular es imitar. Imitación del mayor de los luceros, o sea, de la mayor de las estrellas. Era cíclope, a quien el pino más valiente, bastón, le obedecía tan ligero. O sea, mirad la fuerza que tenía, que el pino más valiente que hubiera en el bosque le servía a él como un bastón y un bastón ligero, que al grave peso del cíclope se convertía como en un junco. Un junco sabéis que es lo que está a la orilla de los ríos y que es bastante flexible, ¿no? Dice, un día le servía de bastón y otro de cayado. Del cayado es lo que llevan los pastores. Dice, negro el cabello, imitador undoso de las oscuras aguas del Leteo. Es decir, tiene el cabello muy, muy negro y nos está haciendo una comparación con unas aguas oscuras. Al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde o mal o en vano surcada aún de los dedos de su mano. O sea, encima desaseado, con el cabello negro, crueldad, va, va, va. Bueno, me voy a saltar aquí un poco y voy a ir ahora cómo nos habla de la ninfa Galatea. Ninfa era la palabra que se me había olvidado antes, os he dicho dama, era una ninfa.
Dice ninfa de Dorisija, la más bella, adora, que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de su gracia suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Sin roca de cristal no es de Neptuno. Ay, perdón, si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Nos está diciendo todo esto, que es una belleza, que bueno, como nace de la espuma de Neptuno, todo esto nos está haciendo referencia a la mitología, a las gracias que tiene, ¿no? Dice, purpúreas rosas sobre Galatea, la alba entre lilios cándidos de soja, duda el amor cuál más su color sea, o púrpura nevada o nieve roja. Está hablando de los colores, ¿vale? Del blanco y del rojo. De su frente la perla es, Emulavana, el ciego dios se enoja y condenado su esplendor la deja pender en oro al nácar de su oreja. Envidia de las ninfas y cuidado de cuantas honra al mar deidades era. Bueno, pues parece ser que era súper bella esta joven, ¿vale? De todas formas, es muy difícil leer la poesía de Góngora, ¿vale? Os voy traduciendo así un poco lo que entiende mi pobre ingenio, ¿vale? Bueno, volvemos a vuestro tema y aquí tenéis el momento en el que Polifemo, como está celoso de de ese pastor Acis, lo mata. Y lo mata de una manera, pues hombre, igual de bruta que era Polifemo. Le arroja un peñasco, claro, un peñasco grandote para Polifemo, que es un pedazo de cíclope, pues es como que le tira una chinita, ¿no? Entonces la ninfa Galatea le pide ayuda a los dioses y estos transforman la sangre en agua. Mira, dice, con violencia desgajó infinita la mayor punta de la excelsa roca, que al joven, sobre quien la precipita, urna es mucha y pirámide no poca, ¿vale? Para el joven, esa piedra es casi una pirámide. Con lágrimas la ninfa solicita a las deidades del mar, a los dioses del mar, que Acis invoca. Concurren todas, y el peñasco duro, la sangre que exprimió, cristal, fue puro. ¿Vale? Entonces por eso la sangre la convierten en cristal, entonces se convierte en las aguas de un río. Vale, pasamos de página, quedaros con eso, ¿vale? Las soledades y la fábula de Polifemo y de Galatea. Y luego nos hablan aquí del estilo que tiene Luis de Góngora. Bueno, es un estilo tan difícil, como os he dicho, que incluso crea un estilo propio, ¿vale? Entonces es lo que se llama gongorismo. Mirad, este término, el gongorismo, al principio era un término muy despectivo porque lo vinculaban a la palabra luteranismo, que en esa época, bueno, pues en la época de la Contrarreforma y todo eso era como que los luteranos eran malos, entonces es despectivo. Y también incluso con el culteranismo, ya que sus adversarios, por ejemplo, uno de ellos, vamos a ver que va a ser Quevedo, y de otros, consideran que los seguidores de Góngora eran verdaderos herejes, pero herejes no de la religión, sino de la poesía. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa la complicación formal que tiene Góngora? En qué se basa esto que hemos llamado gongorismos? Bueno, pues en la introducción de numerosos cultismos. Se va a muchos cultismos, reincorpora a palabras usuales les da unos significados a los que se va a la etimología o bien griega o bien latina, pero ya os he dicho que se va a la etimología y a la acepción más extraña que haya, ¿vale? También crea palabras nuevas que se derivan del latín y del italiano. Hay una sintaxis muy compleja, entonces utiliza muchas oraciones largas, utiliza muchos hiperbatones, muchos encabalgamientos. Lo que hace es meter aquí el acusativo griego y también el ablativo absoluto, o sea, directamente esa estructura que la tenemos en latín y en griego, los que estudiáis latín y griego sí que la controláis más, pues directamente la pone en el español. Adjetivos que complementan un sustantivo pero que no conciertan con él, con lo que te quedas perdido, van complementando al sujeto de la oración, o sea que te vas perdiendo. Hay frecuente alusión a la mitología, ¿vale? Y aquí es porque la formación cultural de Góngora era muy elevada y aquí es donde muchos de los críticos dicen que Góngora está más en la tendencia de los culteranos que en los conceptistas, ¿vale? Y luego el estilo sensorial de las sensaciones. Intenta buscar la sonoridad con un montón de aliteraciones a veces pues muy extrañas o con unos sonidos que antes no eran utilizados y una brillantez formal, es decir, complica muchísimo la lengua.
aquí nos dice que este estilo es el que está presente en las obras más importantes que tenéis que estudiar, ¿no? En las Soledades o en la fábula de Polifemo y Galatea. Es innegable la dificultad que tienen estas obras, pero parece ser que para el lector del siglo XVII no había tanta diferencia como para hoy nosotros. Entonces ellos lo entendían como difícil, pero podían entenderlo mucho mejor que nosotros. Para nosotros hoy estamos más lejos del latín, estamos más lejos cada vez, entonces pues para nosotros es más difícil. Y bueno, otra vez os vuelven a decir aquí que las composiciones de Góngora iban dirigidas a esa minoría literaria culta, ¿vale? En la que tenían que poner toda la inteligencia, toda su imaginación de todos los versos. Bueno, yo quería ahora hablaros un poco, antes de pasar a leer los dos, tenemos aquí dos poemas muy diferentes de Góngora, pero antes de pasar a leer esto, quería leeros un poco o explicaros esta pelea que tenía Góngora con Quevedo. Cuando veamos a Quevedo leeremos también algunas partes. Entre los dos había pues hay un montón de poemas que se van tirando uno a otro como insultos, ¿no? Quevedo era 20 años menor que Góngora. Entonces, cosas que se reprochan mutuamente, pues por ejemplo, Quevedo le reprocha a Góngora esas innovaciones lingüísticas. Y Góngora, por ejemplo, le empezaba a criticar a Quevedo que había traducido mal algunas obras griegas. Al principio empieza la pelea por cómo escriben, ¿vale? Por las tendencias literarias. Pero es que luego pasa esto al plano personal. Entonces, por ejemplo, Góngora se burlaba de que Quevedo era un poco cojo y de que bebía mucho. De hecho, en vez de decirle Quevedo, le decía que bebo, de bebida. Y Quevedo empezó a meterse ya en el plano personal a Góngora y lo acusaba de ser un mal sacerdote, de tener un origen judío, de ahí ese famoso poema de Érase un hombre una nariz pegada, que veremos luego. La nariz siempre es un símbolo, una nariz así un poco larga es un símbolo como de ser judío. Y también se metía mucho con él porque Góngora parece que era un jugador empedernido, parece que perdía grandes cantidades de dinero pues porque le gustaba muchísimo el juego. Entonces le llamaba a Góngora Gongorilla y el Góngora a Quevedo le decía que bebo, entre otras cosas. Entonces yo os he puesto aquí Góngora y Quevedo, la más famosa disputa de la literatura española, y voy a seleccionar algunas de los maravillosos insultos que se tiran uno a otro. Me voy a ir a... bueno, aquí os va poniendo quién ataca primero. Ataca primero Quevedo, luego Góngora y hay cosas muy famosas. Por ejemplo, Quevedo en uno de estos le dice, no sé si me estáis viendo bien, le dice, yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, gongorilla, perro de los ingenios de Castilla. A los judíos también se les decía perro judío. Docto en pullas, cual mozo de camino. Y lo de untar con las obras con tocino es porque también los judíos no comían este animal. Doctor en pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre. Sacerdote indino. Indino significa indigno. Que aprendiste sin Cristo la cartilla. Chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega, por tener de sayón la rebeldía, ¿no? Bueno, aquí está criticando como si fuese un escriba judío también, ¿no? Y aquí está ya lo de la nariz. ¿Qué dices tú de la lengua griega? Recordad que le estaba acusando de que Quevedo traducía mal a los escritores griegos. Dice, si tú solamente sabes de la judía, cosa que tu nariz no lo puede negar. ¿Y cómo le contesta? Cierto poeta le contesta a Góngora a Quevedo. En forma peregrina cuanto devota, se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina. Era su benditísima esclavina en cuanto suya de un hermoso cuero, su báculo timón del más zorrero bajel, que desde el faro de Cecina a Brindis, sin hacer agua, navega, este sin landre claudicante roque, de una venera justamente vano, que en oro engasta, santa insignia, aloque a Santrago camino, donde llega, que tanto anda el cojo como el sano. Mirad qué diferencia. Aquí entendemos perfectamente lo que quiere decir Quevedo y mirad la dificultad hasta en el insulto. O sea que
para contestar Quevedo tenía que primero utilizar el ingenio a ver qué le estaba diciendo. Le está comparando como con un romero, con un peregrino. Y es verdad que aquí lo que más entendemos es que tanto anda el cojo como el sano. Y luego empieza a hablar otra vez, por ejemplo, aquí Quevedo le ataca al vicio de jugador y le está diciendo aquí que bueno, pues eso se está pasando con los juegos. Quevedo ataca el estilo de Góngora y a los culteranos, ¿vale? A los culteranos son los que siguen ese estilo y este sí me gusta. Dice, receta para hacer soledades en un día. Está criticando la obra de las soledades de Góngora. Dice, quien quisiere ser culto en solo un día, la jerigonza siguiente. Jerigonza es cuando hablamos en algo que no nos entiende nadie, ¿no? La jeri aprenderá gonza siguiente. Fulgores a rogar, joven presidente, candor, construye, métrica, armonía, poco, mucho, sino, purpuracia, neutralidad, conculca, erige, mente, bla, bla, bla. Está aquí dando como las palabras más sonoras de Góngora y dice... use mucho de líquido y de errante, que parece que esto se repite bastante en la obra de Góngora. Su poco de nocturno y de caverna, anden listos libor, adunco y poro, que ya toda Castilla consola esta cartilla. Antes aprendían a escribir una cartilla, entonces es como que esto es la cartilla. Se abrasa de poetas babilones, escribiendo sonetos, confusiones, y en la mancha pastores y ganianes, atestadas de ajo las barrigas, hacen ya las cultedades como migas. Mirad qué gracia que tiene Quevedo en cómo están diciendo que con esto solamente ya, si todos mezclamos estas palabras, terminamos de escribir podemos hacer una soledad en un solo día. Bueno, luego también tenemos aquí otro de Lope de Vega. Lope de Vega también iba en contra de los culteranos y también ahí es mucho más claro, ¿vale? Y cómo le contesta. Os dejaré también este enlace para que lo veáis, ¿vale? Y os he leído solamente un fragmentito porque si no me voy a enrollar mucho. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo que me parece que está bastante interesante de Góngora contra Quevedo, que dura 4 minutitos solamente. Y ya con esto termino de hablar de la pelea. En esta esquina hubo una casa que tiene mucho que ver con dos archienemigos. Podrían ser Superman y Lex Luthor, Batman y Joker, Paquirrín y el gótico tardío. No, Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo han sido posiblemente los escritores que más se han odiado en la historia de la literatura universal. Y ahora, un flashback. Yo te untaré mis versos con tocino para que no me los muerdas con gorilla. Perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino. Mira, no me, que te quete. Pues así se pasaron la vida los tíos, para que luego digáis que la literatura es aburrida. Y para hablarnos de este odio enconado, de esta rivalidad de titanes, tenemos al escritor, divulgador y buen amigo Jesús Callejo. Bueno, era más bien un duelo literario, eran unos estetas del verso y también muy satíricos los dos, por lo tanto se tiraban pullas cada vez que podían. Eran dos visiones de la vida y de la forma de enfocar la poesía. Y esa rivalidad no surge aquí en Madrid, ya surge en Valladolid cuando trasladan la corte en 1601. Ahí se juntan los poetas para llamar la atención. ¿Y cómo llaman la atención? Pues atacándose unos a otros. En este caso, Góngora era ya una persona respetable, conocida. De hecho, el primer poema, cuando lo publica Góngora, Quevedo tiene un año. Pero en Valladolid tenía que hacer méritos Quevedo. ¿Cómo hacía méritos Quevedo? Pues atacando un poco a sus congéneres, en este caso a sus colegas literarios. Y uno que era fácilmente atacable era, pues en fin, un presbítero cordobés, Luis de Góngora, mayorcito, cuyos versos no encajaban en el concepto filosófico y poético que tenía Quevedo. Quevedo era conceptista, por lo tanto, mucho más conciso, lo de lo bueno si breve, dos veces bueno, y sin embargo Góngora era más culteranista, le gustaba mucho el hipérbato, le gustaba mucho las florituras literarias, el latín, el griego. La enemistad empezó siendo literaria al principio, cuando estaban en Valladolid. Cuando ya estaban en Madrid, no se cuidaron en ningún tipo de reparo lingüístico a la hora de lanzarse dardos. Góngora decía de Quevedo que era Francisco de Quevedo, por lo que bebía en las tabernas. Y sin embargo, Quevedo le lanzaba a Góngora el peor insulto que se podía lanzar en el siglo de oro.
que era judío. Él decía que iba a untar sus versos de tocino para que él no los mordiera, Gongorilla. Eso sí que molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya era un insulto directo que si los llega a publicar en vídeo y se entera la Inquisición, Góngora hubiera tenido un problema muy gordo. Aún así, tuvo un problema gordo porque el desahucio más sonado del momento fue el que ocurrió en esta casa que tengo a mi espalda. ¿Por qué? Góngora era una persona que ganó mucho dinero, pero también dilapidó mucho dinero. Tiene que vender su casa y alquila esta. Quevedo, cuando se entera que está viviendo de alquiler, él compra la vivienda y con el bicho dentro. ¿Quién era el bicho dentro que había en aquella época? Luis de Góngora. Así que aprovechó el primer impago de Góngora para desahuciarle. Y no solo se queda en eso, sino que el propio Quevedo se personifica aquí para limpiar la vivienda, para desinfectarla y para desgongorizarla. De alguna forma, para que no hubiera ningún tipo de influencia de energía de su enemigo más acérrimo, que era Luis de Góngora. Fíjate que Góngora en aquel momento tenía 64 años, estaba enfermo, prácticamente estaba perdiendo la memoria y él se tiene que ir de aquí para irse a Córdoba y allí morir totalmente arruinado, abandonado y olvidado por sus amigos. Bueno, es que estamos en el epicentro del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, ¿no? Estaban todos aquí. Estaban todos aquí. Desde luego, si hiciéramos una concentración de arte, de talento, de literatos, en pocos metros cuadrados, que este barrio de las letras se podría convertir en un parque temático que, por desgracia, no está tan reconocido como lo sería si estuviéramos en Londres o estuviéramos en París. Bueno, este era el fragmentito que me apetecía poneros, porque creo que además os cuentan ahí cosas interesantes como lo del el desahucio. Mira, ya vamos a terminar con la lectura de los dos fragmentos que os ponen aquí de Góngora. Mirad, vamos a empezar por el más fácil, ¿vale? Para que veáis un poco qué era esto de la letrilla. La letrilla os dijimos que era un poema en el que se repetía una especie de estribillo y es mucho más fácil. Esta es una de tema burlesco. Dice que la viuda en el sermón de 1000 suspiros sin son, y os dicen aquí lo que es el son, sin tener razón, no puede ser. El sermón es en la iglesia, cuando están escuchando el sermón del cura, ¿vale? Entonces a él no le parece bien esto, que una viuda en el sermón esté dando 1000 suspiros como si estuviera enamorada, puesto que ya está viuda, ¿vale? Dice, bien puede ser, más que no los dé a mi cuenta porque sepan dónde se sienta, no puede ser, ¿vale? Es decir, pero si no los da para que sepan dónde se sienta, tampoco puede ser. Que esté la bella casada bien vestida y mal celada, es decir, y mal guardada, mal vigilada, bien puede ser. Más que el bueno del marido no sepa quién le dio el vestido, eso sí que no puede ser, ¿no? Dice que la bella esté casada y esté bien vestida, vale, pero que el bueno del marido no sepa quién le ha dado el vestido, o sea, como que hay ahí alguien que le ha regalado el vestido, no puede ser. Que anochezca cano el viejo, es decir, que se duerma, o sea, que anochezca cuando por la noche sea el viejo canoso y que amanezca Bermejo, Bermejo es rubio, eso no puede ser. Aquí está criticando cómo las personas mayores usaban tintes de la época, afeites, ¿vale? Más que a creer no se estreche, que es milagro y no escabeche, no puede ser. Dice, encima que nos diga que nos creamos que es milagro y que no es un escabeche, y aquí os dice que el pelo embadurnado para tenerlo, ¿no? Sabéis que muchos pescados vienen en escabeche, dice esto no puede ser. Bueno, esta es una letrilla burlesca de Góngora, me gustan más las que tiene Quevedo, se entienden muchísimo mejor, pero bueno, este es un tipo de poesía que hacía, de tema variado y de una dificultad que todavía podemos comprender. Pero ahora nos vamos a ir aquí con un famoso soneto, es decir, los que están escritos en versos de arte mayor, y es uno de los sonetos más bonitos que tiene Góngora. Vamos a intentar comprenderlo. Dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada,
oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Si tuviéramos que enunciar el tema de este soneto, sería una invitación a disfrutar de la hermosura, porque cuando llega la muerte, pues, acaba todo en nada, ¿vale? Está haciendo un alegato de la belleza, y es la belleza de una dama siempre, y es una invitación a disfrutar de esa belleza antes de que llegue la muerte. Está muy vinculado al tópico del carpe diem, ¿vale? Para ello primero nos va a describir un poco las cosas bonitas, los atributos femeninos bonitos que tiene la dama. Dice, mientras por competir con tu cabello el oro bruñido al sol relumbra en vano. Es decir, en una competición el oro saldría perdiendo, ¿vale? El oro cuando el sol le da y lo que hace es que destella, ¿no? Relumbraría en vano. ¿Por qué? Porque no puede competir con tu cabello. Tu cabello rubio es mucho mejor, supera al oro. Mientras con el menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello. Es decir, la blancura de tu frente mira con menosprecio al lilio bello. El lilio lo coge directamente del latín, pero el lilio es como una especie de flor que se parece a la azucena. La azucena siempre es una flor blanca. Entonces aquí, mirad, son muchas hipérboles. En esas metáforas también introduce exageraciones. Le dice que la blanca frente que tiene mira con menosprecio la pureza o el blanco de esta flor que es blanca, ¿vale? Dice, mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que al clavel temprano, está comparando los labios rojos con el clavel, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, y tu cuello gentil está triunfando sobre el luciente cristal, es decir, esa piel muy blanca, casi transparente, ¿no? Como el cristal. Está hablando aquí de cómo es el cuello. Y le está diciendo, goza, aprovecha, disfruta ahora del cuello, del cabello, de esos labios y de esa frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, antes que lo que fue en tu edad dorada, en tu juventud, fue oro, oro es el pelo, lilio el blanco de la piel, clavel es el rojo de los labios y cristal luciente es la palidez de la piel del cuello, no solamente en plata o viola truncada. Viola aquí nos hacen una pequeña anotación que es violeta. Violeta truncada, violeta marchita, ¿no? Lo de la flor marchita, que era uno de los motivos que se repite muchísimo también en la literatura barroca. Dice, no solo en plata o en violeta marchita se vuelva, no se marchite, pero tú, más tú y ello juntamente, tú y todo esto juntamente, os convirtáis en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Mirad, es una bellísima figura literaria la que utiliza aquí Góngora. Está haciendo una enumeración, pero la va poniendo de mayor a menor. Así que aquí también tenemos una gradación. Primero eres tierra, cuando llega la muerte, todo eso, y tú con él te vas a convertir en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Es un soneto de los más bonitos, pero ya estamos viendo que necesitamos acudir al ingenio que tenemos. Bueno, la clase de hoy se acaba aquí. Podéis ir haciendo un esquema de las cosas y de las características principales. Si tenéis alguna duda, también me la podéis preguntar y nos vemos mañana para terminar este tema con Francisco de Quevedo y veremos también alguna pullita más de Quevedo hacia Góngora y de Quevedo hacia la sociedad en general. Espero que os sirva y que se haya entendido esta clase y nos vemos el próximo día. Chao.